Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición de venir al trono de tu gracia. Muchísimas gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, por lo justo, por lo fiel. Estamos agradecidos por todo lo que haces en nosotros, por todo lo que haces por nosotros y a través de nosotros, Señor. Esta mañana, al abrir tu palabra, queremos recibir el consejo tuyo. Queremos recibir esa palabra que edifique nuestros corazones, nos consuele y nos aliente también. Habla nuestro corazón y Espíritu Santo de Dios, aplícala a nuestra vida. Danos un corazón dócil para recibir tu palabra y obedecerla. Hacer lo que nos pides que hagamos, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la única cabeza de la Iglesia. Amén. Que Dios me los bendiga, mi amada Iglesia del Callao. Espero que todos se encuentren bien de salud, juntamente con los suyos. Por favor, este es un tiempo bastante crítico y debemos protegernos. Póngase doble mascarilla, póngase su protector facial, lávese las manos constantemente, evite las aglomeraciones, mantenga su distancia. Usted conoce todo eso, pero no me voy a cansar de decírselo porque lo que quiero, hermano, es que usted cuide su salud física, emocional y espiritual sobre todo. Pero también quiero pedirles que sigamos orando por todos esos hermanos que están delicados de salud, sea por COVID o no, ¿verdad? Hay hermanos que están hospitalizados o están delicados de salud en casa. Ore por él. ¿Usted conoce a alguno de ellos? Tal vez hay que recordar a nuestro hermano Jaime Montoya, él está hospitalizado, delicado de salud. También hay una hermana Rosa Jiménez, entiendo, también delicada de salud, y particularmente quiero pedirles que oremos, sigamos orando, mejor dicho, por nuestros misioneros. Ya el miércoles pasado estuvimos orando por el pastor Roger Márquez. Dicho de paso, hace unos momentos he recibido noticia que su saturación ha bajado, han tenido que llevarlo al hospital, y hay que orar también por nuestra hermana Rebeca, su hijo David, ¿no? Hay que estar cuidando la vida de nuestros misioneros, que él se recupere muy pronto. Lo mismo con la familia Rivero y todos nuestros misioneros que están en diferentes partes. Nuestra hermana Zoila en España, ¿verdad? Nuestros hermanos allí en Chiclayo, el pastor Henry Meléndez, el pastor Eber Morán en Chimbote. En fin, recuerde por favor a cada uno de ellos. Hoy seguimos con nuestra serie de estudios que le hemos titulado El proceso de mi crecimiento cristiano. Y ya lo hemos señalado una y otra vez, que la obediencia a la palabra de Dios, mi querido hermano y hermana, es sumamente vital para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en primer lugar eso complace al Señor. Ya usted se recordará de lo que el profeta Samuel le dijo a Saúl, ¿no es cierto? Dios se complace en que le obedezcamos. En segundo lugar, eso es para nuestro bien. Eso va a enriquecer nuestra vida y por supuesto nos va a dar crecimiento espiritual. Y en este proceso, en este primer nivel de nuestro proceso de crecimiento, habíamos señalado de que hay mandamientos que debemos cumplir. ¿Cuáles son esos mandamientos que Dios nos pide que obedezcamos? ¿Cuáles son esas doctrinas bíblicas que nosotros debemos conocer y poner por obra? Habíamos dicho que por lo menos hay siete de ellas. Ya hemos estudiado 4, ¿verdad? El primer mandamiento, ¿cuál es? El gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón.
y a nuestro prójimo como nosotros mismos. En segundo lugar, la gran comisión: predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. En tercer lugar, lo que hemos llamado el credo de los apóstoles, es decir, tenemos que poner por obra las enseñanzas de los apóstoles, que en realidad son enseñanzas del Señor. Y en cuarto lugar, el tener comunión los unos con los otros. Es vital el compañerismo cristiano, que dicho de paso, la próxima semana estaremos celebrando el Día de la Amistad y cuánto más de la amistad entre creyentes. Hoy nos toca ir al quinto mandamiento que debemos obedecer. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Lo he titulado o lo he llamado el cultivar la vida de la iglesia. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, el versículo 41 hasta el versículo 47. Así que los que recibieron su palabra, dice la Escritura, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44 me gusta mucho, cuando dice: todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es una linda descripción de lo que era la vida de la iglesia en el siglo I, al inicio de la fundación de la iglesia. Cuando los 3,000 que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, dice, ellos lo primero que hicieron era perseverar, es decir, se dedicaron constantemente a diferentes actividades que, sin lugar a duda, esto producía mayor confianza en el Señor, fortalece la fe y, por supuesto, su crecimiento espiritual para que cada día se parezcan más al Señor Jesucristo. Esas actividades espirituales que ellos realizaban era lo que nosotros llamamos la vida de la iglesia. Cultivar la vida de la iglesia era algo vital para el crecimiento de todo cristiano. Por eso lo consideramos, era un mandamiento que nosotros debemos obedecer. Ahora, quiero que usted se imagine cómo era la vida de la iglesia. Mire, el pasaje nos describe algo precioso. 3,000 personas vienen a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ustedes se pueden imaginar, están en un estadio y 3,000 personas vienen, pero luego ellos son llevados, vamos a decir así, al río Jordán y los bautizan. Estos inmediatamente salen del agua y comienzan a ir a sus clases, a ser enseñados con la doctrina de los apóstoles. Ellos están partiendo el pan, ellos están reuniendo para orar juntos, pero están tanto en el templo como también están en las casas. ¿Y qué están haciendo? Están viendo sus necesidades, están preocupados los unos por los otros, están diciendo, oye, ¿qué te falta? Y si hay algo que yo tengo, pues lo comparto. Lo lindo era que ellos estaban siempre velando el uno por el otro. Y obviamente dice la Biblia que ellos, mientras hacían todo eso en el templo y en las casas, alababan al Señor. ¡Qué lindo! Todo esto era parte de la vida de la iglesia. Y eso, sin lugar a duda, era algo vital y esencial para un cristiano. El cristiano no vivía solo, no podía vivir su vida cristiana solo o sola, porque sencillamente entonces se secaría. Por eso Dios proveyó la iglesia, la congregación, para disfrutar juntos de estas actividades. Así que, mi querido hermano, la vida de la iglesia es vital.
para que nosotros crezcamos espiritualmente. Obedecer lo que manda el Señor en el desarrollo de la vida de iglesia, esto es fundamental para que nosotros podamos ser cada día como Cristo desea que seamos. Ahora, esta mañana yo quiero resaltar 3 actividades espirituales. Ya hemos visto que en la vida de la iglesia está el evangelismo, está el discipulado, está la comunión, está la ayuda mutua, pero también en la vida de la iglesia hay tres actividades, yo llamaría vitales, esenciales, para el crecimiento espiritual. El primero de ellos es la alabanza y la adoración. La Biblia nos dice en Hechos 2, 46 y 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando, dice, a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se describe aquí que estos 3.000 creyentes, junto con los 120 que habían estado en el aposento alto, ahora estaban reunidos en el templo o en las casas, y cada uno estaba allí para alabar también a Dios. Tenían tiempo para cantar al Señor, para expresar su gozo, reconociendo la grandeza, el poderío del Señor. Mi querido hermano, la alabanza y la adoración eran la expresión del amor que ellos tenían para con su Señor. La alabanza y la adoración a Dios eran indispensables en la vida de la iglesia. La iglesia es una iglesia que alaba y que adora a su Señor. Ahora, la Biblia nos enseña con toda claridad que la alabanza a Dios, la adoración a Dios son mandamientos. El mismo Señor en Mateo capítulo 4, versículo 10, se lo dijo al diablo. Le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro Señor Jesucristo se lo recordó a Satanás y también nos recuerda a nosotros que nuestro primer mandamiento es adorar a Dios, es alabar a Dios. ¿Y sabe usted por qué? Porque la Biblia nos enseña que el gran mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, una de las expresiones donde tú manifiestas tu amor a Dios es adorándole, es alabándole, es rindiéndole el culto que Él se merece. Así que esto era un mandato que la iglesia lo obedeció y lo practicó de manera continua. Pero también la alabanza, de manera específica, es un mandato del Señor. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Se nos exhorta, dice, alabar siempre a Dios, siempre, lo cual significa constantemente. Nuestros labios deben confesar la grandeza de Dios, el poderío de Dios, la fidelidad de Dios. Qué lindo es escuchar al pueblo de Dios cantar. Nos apena tremendamente que en estos días no podamos cantar juntos al unísono y escucharnos todos cuán grande es Dios, ¿verdad? O cómo es su fidelidad, ¿no es cierto? O grande es tu fidelidad. Es decir, el pueblo de Dios es llamado a cantarle a Dios, a alabarle a Dios. Así que, hermano, por eso nosotros tenemos un culto que denominamos el culto de adoración y alabanza. Es un culto muy especial, es un culto en que todos podemos reunirnos y expresar nuestro amor y reconocer la grandeza y las maravillas que Dios hace con cada uno de nosotros. Y en cada uno de estos cultos, ¿verdad? Son tan esenciales porque mientras más nos
más nos unimos a celebrar nuestra adoración y alabanza al Señor, pues más crecemos, más nos fortalecemos, más confiamos en nuestro Señor. Ya D.L. Moody lo ilustró, ¿verdad?, con aquella mujer que fue a visitar y que esta mujer le dijo, bueno, estoy un poco triste porque ya no tengo mucho interés por las cosas espirituales y porque simplemente no he estado asistiendo a la iglesia. Obviamente no estaba asistiendo a los cultos de esto de adoración y de alabanza. Y entonces es obvio, hermano, que cuando tú dejas de asistir a un culto de adoración, un culto de alabanza, un culto donde tú te vas a enriquecer y vas a estar en contacto con el Señor, vas a expresar tu comunión con Él y tu amor a Él, si tú dejas de hacer esto, obviamente te vas a enfriar. Y esto es lo que Moody le dijo a esta mujer. Él fue y tomó una brasa del fuego, lo sacó, lo puso en el piso y al poco rato todo el fulgor, todo el brillo de esa brasa desapareció. Bueno, eso mismo sucede con el creyente, mi querido hermano. Tú dejas de ir a la iglesia, tú dejas de estar en el culto, ya sea ahora virtual, la iglesia virtual, el culto de adoración, de alabanza. No estás cantándole al Señor, hermano, hermana. Pronto te vas a secar, pronto te vas a enfriar. Y eso va a ser doloroso para ti. Vas a ir apartándote, no vas a tener ganas de hacer nada espiritual. Y eso realmente te va a llevar a vivir otra vez esas experiencias amargas y tristes en la vida mundana. Mi querido hermano y hermana, te animo a que te conectes cada domingo para juntos adorar a Dios y alabar al Señor. Esta es la primera actividad que la iglesia primitiva hacía de manera frecuente. Pero hay una segunda actividad, y esta segunda actividad era la oración a Dios. La Biblia dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más se nos dice que estos 3.000 creyentes que recibieron a Cristo inmediatamente después de bautizarse, perseveraron, sí, en la palabra de Dios, perseveraron, sí, en la comunión, perseveraron también en las oraciones. Y parece indicar que en las oraciones se está indicando en los tiempos que ellos tenían de oración. Y era, sin lugar a duda, tiempos preciosos que ellos pasaban tanto en el templo como en las casas orando al Señor. Hechos capítulo 3, el versículo 1, nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Dice la de la oración. Es lindo saber que en la iglesia primitiva ya tenían un horario donde ellos se reunían para orar al Padre Celestial, para pedir, para suplicar, para interceder los unos por los otros. Eso era lindo, cultivaban. En Hechos 16:13 se nos dice que Pablo y Silas, cuando llegaban a Filipos, ellos un día sábado salieron de la ciudad y fueron a un lugar junto al río. Dice, a un lugar donde solían tener la oración. ¡Qué lindo! La iglesia del Señor en el templo, en las casas, junto al río, en el parque, en el lugar que sea apropiado. Ahí estaba juntos para orar a su Señor. Mi querido hermano y hermana, esto es fundamental en nuestro crecimiento espiritual. La oración es vital para cada uno de nosotros. La Biblia nos manda orar sin cesar. Ya lo dice 1 Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. Ese es un mandato, está imperativo. Orad sin cesar. Efesios 6:18 nos exhorta y nos dice, oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos
los santos. Y otra vez allí nos invita, nos dice, persiste en la oración, sé insistente en la oración, ora por todos. Claro, la oración se convierte en el oxígeno de la vida espiritual de un creyente. Todos sabemos hoy en día que el oxígeno en esta pandemia se convierte en un ingrediente tan vital, tan esencial para mantener para mantener la vida de una persona. Los llevan a UCI y tiene que tener su balón de oxígeno, porque sabe que el oxígeno produce el efecto en los pulmones y le ayuda a respirar. Y eso obviamente ayuda a la sangre que como dice Levíticos, la vida está en la sangre, entonces fluye por todo el cuerpo y eso traiga vida a todo el organismo. Bueno, lo mismo sucede con la oración. La oración es como el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar, para respirar el aire del cielo, el aire de la atmósfera espiritual. Mi querido hermano, por eso nosotros tenemos nuestros cultos de oración cada miércoles. Usted se acordará, hermano, y a esto hay que unirlos también en los cultos matutinos. En 1984, un servidor estaba como pastor asistente en ese tiempo y se estableció los cultos matutinos. Habíamos salido del local del Sport Boys y nos habíamos trasladado al terreno que tenemos en Gironeros. Y entonces allí comenzamos cada mañana con el pastor Wilson Chávez, 6 de la mañana, 6 a 7, a tener nuestros cultos matutinos. Esos cultos eran para orar al Señor. ¿Y cuál es nuestra oración? Que Callao sea para Cristo. Pero también damos oportunidad para que podamos nosotros estar orando los unos por los otros. En el 2004, después de una experiencia linda en una congregación en los Estados Unidos, me di cuenta que la oración debía ser el culto principal de la iglesia, porque es el oxígeno, es lo que nos da vida, hermano. Por eso, mi querido hermano, este miércoles pasado yo disfruté del culto de oración de una manera muy especial. Fui ministrado por el Señor. Y quiero, hermano, que usted disfrute de cada uno de estos cultos de oración para que usted se fortalezca, para que usted confíe más en el Señor y, por supuesto, esto traiga el crecimiento espiritual que tenga. Y cuando venga la mala noticia, lo agarre parado, ¿verdad? Y diga como el salmista, no tendré temor de malas noticias, mi corazón está firme, confiando en el Señor. Amén. Eso es importante que nosotros tengamos. Y esta es la segunda actividad que tenemos, que vemos en la iglesia primitiva. La tercera actividad es lo que llamamos las ordenanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 2, 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al volver a leer cada uno de estos versículos, sin lugar a dudas se resaltan dos cosas importantes. La primera, se resalta el hecho de que ellos, dice, fueron bautizados. Esos 3,000 creyentes fueron bautizados. Y luego, inmediatamente, dice, ellos perseveraban en el partimiento del pan. Es clarísimo lo que la Biblia nos enseña aquí, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos enseña, que aquí hay dos ordenanzas que el Señor estableció para su iglesia. Primero, el bautismo, y segundo, la celebración de lo que la misma Biblia llama la cena del Señor. La Biblia mandó estas dos ordenanzas. Jesús mismo los mandó. En Mateo capítulo 28, versículo
19, Jesús nos dijo claramente que debíamos bautizar a una persona que recibiera a Cristo y que por supuesto se convirtiera en un discípulo. Y esto es importantísimo. Así que todos los que creían en Él debían ser bautizados. Dios nos dio esta tarea de bautizar a cada persona que recibiera a Cristo. El bautismo, por lo tanto, mi querido hermano, es una ordenanza que debe ser obedecida. Y la evidencia está que estos 3.000 que recibieron a Cristo allí en la primera prédica del apóstol Pedro, pues inmediatamente fueron bautizados. Esto es lo primero. Quiero que usted recuerde que el bautismo es una ordenanza dada por el Señor y que debemos bautizarnos. El bautismo es un símbolo de nuestra salvación, porque cuando nos sumergimos, pues estamos muriendo al pecado, estamos muriendo a la vida pecaminosa, y cuando salimos del agua estamos resucitando a una nueva vida, a la vida que tenemos ahora con Dios y con Cristo. Y en tercer lugar, el bautismo es nuestra identificación pública de nuestra fe con Él. Es decir, ahora nosotros, al salir del agua, estamos diciendo: yo quiero seguir a Cristo para siempre. Quiero seguirle, obedeciéndole, quiero amarle, quiero servirle. Ese es un testimonio, una confesión de fe de que queremos ir detrás del Señor. Así que el bautismo se convierte en primer lugar en una obediencia a Él. En segundo lugar, tenemos el mandato de la Santa Cena. Es interesantísimo que cuando uno lee la palabra de Dios, es que el Señor manda que nosotros celebremos la cena del Señor. Y en Lucas capítulo 22, verso 19, Jesús, después de haber dado a cada uno de sus 12 apóstoles tanto el pan y la copa, Él les dice: haced esto en memoria de mí. Pero lo que me llama la atención es lo que Pablo escribe en 1 Corintios 11, 23 y 24. Él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y Pablo dice que este mandato lo recibió del Señor. Lo que no sabemos es cómo lo recibió. O cuando él estaba allá en Arabia, donde recibió muchas revelaciones, o que de repente lo hizo a través de otro apóstol que se lo enseñó. No lo sabemos. Lo cierto es que él mismo repite las palabras del evangelista Lucas: háganlo en memoria del Señor. Quiere decir que esto era un mandato, que la cena del Señor es un mandato del Señor, que debemos hacerlo. Y la cena del Señor es también un símbolo de salvación, porque el pan representa el cuerpo del Señor que ha sido partido por nosotros, y la copa representa, o sea, el jugo de la vid que está en la copa, representa su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, el pan y la copa están representando la muerte de Jesús en la cruz. Y eso nos trae a nosotros el recuerdo de que Jesús tuvo que morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados y ponernos en paz con Dios, y la resurrección nos trae la promesa de la vida eterna. Por eso, mi querido hermano y hermana, y es lindo recordar también que, dicho de paso, Hechos 27 dice que la iglesia primitiva por lo general celebraba el primer día de la semana, es decir, el domingo celebraba la cena del Señor. Por eso, mi querido hermano, nosotros, en obediencia al Señor, bautizamos y también celebramos la cena del Señor. El Señor nos manda a bautizar a toda persona
que se convierte a Cristo, que recibe a Cristo. Eso es lo primero que hacemos. Y nos apena mucho a los hermanos y hermanas que ya aprobaron su curso, ya aprobaron la entrevista y que no pueden bautizarse. Nos apena muchísimo. Hemos estado haciendo las consultas, mirando opciones, pero tenemos que hacerlo con todo el simbolismo que el bautismo nos impone, diríamos así. Es decir, queremos hacerlo en un lugar donde usted pueda sumergirse, pueda salir, y eso todavía no tenemos, por decir así, luz verde, pero inmediatamente ustedes serán los primeros y será un culto maravilloso inmediatamente celebrar con todos ustedes para que disfruten de esta tremenda bendición. Pero también, usted sabe, cada primer domingo de cada mes estamos celebrando la Cena del Señor. Y tenemos que hacerlo con dignidad, preparando nuestros corazones para que con profunda gratitud vengamos a la mesa del Señor y hagamos y comamos el pan y bebamos de la copa con un sentido de profunda gratitud por la salvación que Jesús nos ha concedido. Mi querido hermano, por lo tanto, tenemos que recordar, ¿no? Entonces, que cultivar la vida de la iglesia es nuestro quinto mandamiento que debemos obedecer. Cultivar la vida de la iglesia donde además del evangelismo, del discipulado, de la comunión, de la ayuda mutua, hay tres actividades vitales y esenciales. Ahí está la adoración y alabanza a Dios, ahí está la oración a Dios, ahí está también las ordenanzas del Señor. Estas son actividades vitales. Y la pregunta, hermano, que tenemos que hacernos es: ¿te conectas a los cultos de adoración? ¿Estás con un corazón dispuesto a adorarle, a alabarle al Señor? ¿Estás buscando el rostro del Señor en cada momento y disfrutando del culto principal de la iglesia, como es el culto de oración, y en lo posible en los cultos matutinos? Si tomaste decisión por Cristo, ¿ya te bautizaste? ¿Estás participando regularmente de la cena del Señor con dignidad? Mi querido hermano, no hay una cosa más hermosa que disfrutar la vida de la iglesia. Cuando más conectados estamos en la vida de la iglesia, hermano, más rápido usted va a crecer. Se lo digo por experiencia. Tengo más de 40 años en el Evangelio y me acuerdo que cuando conocí al Señor, lo hice un 4 de noviembre del año 74, y en febrero del siguiente año yo me estaba bautizando, porque duraba más o menos 3 meses también las clases de bautismo, de verdades fundamentales y bautismo. Algo que nadie me obligó, fue algo espontáneo en mí, pero ahora entiendo que eso es lo que se produce cuando hay un nuevo nacimiento. Y luego que uno se bautiza, pues inmediatamente uno anhela participar del pan y de la copa, hermano. Mi anhelo, mi deseo ferviente era esperar ese domingo para participar de la cena del Señor. Y les cuento una anécdota rapidito nada más, es que un día cayó un domingo, yo en ese tiempo todavía jugaba, estaba participando en la selección de Lima, y me tocaba jugar ese domingo, que era también domingo donde se celebraba la Santa Cena en la iglesia. Y yo estaba así inquieto, yo estaba concentrado,
y le pido permiso al entrenador, deme tiempo, yo voy temprano a la iglesia, participo de esto y regreso, usted me conoce, ¿verdad? Pero él no quería soltarme de la concentración y estaba allí amarrado y pensando, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo? Y fui a jugar. Y precisamente en el Telmo Carbajo me acuerdo exactamente que mi cuerpo estaba en la cancha, pero mi mente y mi corazón estaban en el culto. Y estaba triste porque no podía celebrar la Santa Cena. Y obviamente nos hicieron varios goles, creo. Yo estaba desconcentrado. Pero fui al camarín, oré al Señor, le pedí perdón, le pedí que me ayudara, que tenga misericordia. Y Él puso paz en mi corazón. Él conoce mi corazón. Y conocía mi corazón. Y en ese momento salí a jugar ya de otra manera. Hasta hice un gol, creo, si no me acuerdo bien. Pero lo que quiero decir es la vida de la iglesia, hermano. Cuando más conectado estás en la vida de la iglesia, creces mucho más rápido. Así que mi hermano amado, cultive la vida de la iglesia y crecerá. Amén. Vamos a orar. Y quiero que se prepare, porque hoy, primer domingo del mes, vamos a celebrar juntos también, con mucha gratitud, la cena del Señor. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Y rogamos, Señor, que esta palabra tuya nos edifique, nos consuele, nos anime. Y que sea aplicada por tu Espíritu a nuestras vidas, Señor. Padre bueno, gracias, muchas gracias. Bendícenos, Señor. Instrúyenos para que nuestra vida esté siempre conectada contigo a través de estas actividades espirituales que tú mismo has provisto para la vida de la iglesia y que contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Pero también en esta mañana queremos acercarnos a la mesa tuya, Señor, y disponer nuestros corazones. Yo quiero pedirte, hermano, donde tú te encuentres, toma un tiempo para orar por ti mismo, para acercarte a la mesa del Señor. La Biblia nos enseña que debemos participar dignamente de la mesa del Señor. Debemos examinarnos a nosotros mismos y entonces, con gratitud, con gozo, hacerlo, agradeciendo a Dios por habernos salvado, por habernos dado la oportunidad del perdón de los pecados, de estar en paz con Él y recibir la vida eterna. Ten un tiempo. Mientras invocamos el nombre del Señor, preparemos nuestros corazones para participar del pan y de la copa. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana recordamos todo lo que Cristo tuvo que pagar para que tú perdonaras nuestros pecados. Así que venimos hoy ante ti con mucha gratitud por la salvación que nos has concedido. Y Padre mío, recibimos esto y lo hacemos en memoria de ti, Señor.
con mucha gratitud. Bendícenos, Dios, para que nuestra relación contigo sea cada día más fuerte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Háganlo en memoria de mí. Participemos juntos, primero con el pan. Asimismo tomó la copa y dijo: esto es mi sangre, que por vosotros ha sido derramada. Háganlo en memoria de mí. Así que tomemos juntos con gratitud esta copa. Señor amado, una vez más, muchas gracias por la salvación. Esta salvación tan grande que tú nos has regalado. Bendito sea tu nombre y alabado seas por siempre, Señor. No tenemos palabras de cómo expresar nuestra gratitud profunda por habernos perdonado, habernos puesto en paz con el Padre, concedernos la vida eterna y todas las bendiciones que son añadidas por la salvación. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Mi amado hermano, es precioso disfrutar de la vida de la iglesia. Que Dios nos permita muy pronto volver de manera presencial a hacerlo. Por ahora, siempre confiando en el Señor, orando y cuidándonos también. Que Dios me la bendiga. Un abrazo. Sigamos adorando al Señor.